¿qué dijiste en el Senado, Manuel Espino? Porque se le pararon los pelos a más de uno, incluyéndome a mí, que estabas proponiendo pactar con el narco, que ya le habías enviado mensajes y que te habían contestado dos cárteles o dos no sé quiénes. No, casi. Manuel Espino es el enviado del gobierno para pactar con el crimen organizado. ¿Qué exactamente pasó? ¿Qué exactamente se dijo? Porque hasta el presidente tuvo que decir, a mí no me han presentado nada de esto. Sí sé que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, mencionó que se le había presentado un documento, pero porque soy muy mal pensado. Me imagino que no todo lo que salió del Senado para la prensa fue realmente lo que ocurrió. Mira, se estuvo muy divertido, por decirlo menos, porque yo fui invitado a exponer un tema en un foro sobre seguridad y justicia ante expertos de esos temas y ante estudiantes universitarios. Y fue en el Senado, en el pleno del Senado, ahí se desarrolló el evento. Y me tocó exponer pues, alternativas de solución para la situación de inseguridad y violencia que vive el país, que eso es innegable, aunque hemos mejorado, como ya lo dije hace rato, un poco, todavía el problema es muy alto. Y yo diserté en el tema, pero también dije en algún momento dado que yo todavía hace un año intenté que se considerara en México la posibilidad del diálogo con grupos delincuenciales o con delincuentes. Claro, esa es una alternativa, eso no es pecado, eso no es inmoral. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de la Guerra Fría, más de 50 países lograron la paz mediante el diálogo. Y en algunos de ellos estaban participando grupos criminales, como fue en el caso de El Salvador, como fue en el caso de Colombia. En Colombia había gente de la guerrilla de extrema izquierda, paramilitares de la extrema derecha, grupos del narcotráfico, gobierno y otros grupos criminales, no necesariamente narcotraficantes. Y además fue el país que más larga historia de violencia ha tenido en el hemisferio occidental. Y lo lograron. Tuvieron que acordar. Acordar no es pecado. Entonces, si se trata de salvar vidas, si se trata de insertar a un país en la ruta de la prosperidad sin violencia, pues bienvenido eso. Entonces yo le entregué un documento al secretario de Gobernación donde reflexiono sobre esto. O sea, en un proceso de paz, lo más absurdo es recurrir a las armas, porque con la guerra no haces la paz. En un proceso de paz, el diálogo es una alternativa. Y hay diferentes modelos. Yo proponía ahí que se adoptara el modelo de la reinserción social, que es lo que acuerde sea para reinsertar a la vida ordinaria, a la vida legal, a la vida productiva, a delincuentes o a grupos delincuenciales, sin que eso implique perdonar delitos cometidos en el pasado, sino abrir puertas hacia el futuro de la reinserción por la vía pacífica. Eso es lo que reflexiona el documento. No propuse, como algunos dijeron, un plan. No, falso. Y eso no dije ahí. No propuse una estrategia. No propuse un acuerdo concreto, que sí, que no. No propuse nada. Simplemente sugerí la posibilidad de que en México nos abramos a la vía de los acuerdos. Y eso fue hace un año, en octubre del año pasado. Y ahí dije que el secretario de Gobernación ya no contestó y yo di por desechado el tema, pero que además en esas fechas también se lo comenté, ahí no le entregué un documento a la secretaria de Seguridad, a la licenciada Rosa Isela, y ella desechó el tema, y fuerte, dijo, no, por ahí de ninguna manera. Bueno, ya me olvidé del tema. Ahora que voy a dar una conferencia al Senado, no a los senadores, insisto, a un foro de estudiantes y de especialistas en temas de seguridad, estaba narrando lo que ocurrió hace un año. Fue una anécdota,
Pero hay una parte en la que yo digo que le dije al secretario que eso que yo le estaba sugiriendo trataría de socializarlo también, hacerlo llegar a grupos delincuenciales. Y que dos, o aparentemente dos, porque pues, cuando me buscaron no les pedí identificación, ya que te busque alguien que dice que se dedica a esas actividades, pues ya es suficiente para que te pongas alerta. Y cuando me preguntaron a propósito de que yo había pretendido ser candidato a gobernador, me dicen, oye, si usted llega a ser gobernador, ¿qué haría con nosotros? Que pues cambiaríamos todo. Digo, ¿por qué no puede seguir siendo las cosas como están? Que es complicidad, que ustedes imponen a veces hasta funcionarios o pagan con maletas de dinero la voluntad cómplice de funcionarios. Digo, eso tiene que parar. Y digo, ¿pero qué proponen? Tengo claro cuatro cosas. Con ustedes no se puede gobernar, porque eso es complicidad. Contra ustedes tampoco, porque eso es guerra. Ya cometimos la estupidez en tiempos de Calderón de eso y nos fue como nos fue. A pesar de ustedes tampoco, porque no los podemos ignorar, no se les puede ignorar, ahí están. Los gobiernos llegan y se van y ustedes ahí siguen. Y cada vez con mayor presencia, están imbricados con la vida política, económica y social de este país. Entonces un gobierno no puede hacer como que no están, ignorarlos, actuar a pesar de ustedes, porque un día se va a hacer algo desde el gobierno que los afecte y van a reaccionar mal. Entonces, a pesar de ustedes no, y tampoco sin ustedes, porque ustedes ya controlan comunidades enteras, controlan gran parte de la actividad económica en muchos lugares del país. Y entonces tiene que haber un entendimiento, o sea, cómo si logramos transitar. Yo le decía, yo prefiero que su dinero, en lugar de dárselo a funcionarios públicos, en lugar de pagar sicarios, de comprar armas, de mandar matar gente, de abrir laboratorios para producir droga sintética, que ese dinero lo puedan usar en el resarcimiento de daños que han causado. En lugar de estar persiguiendo su dinero, se puede llegar a un buen acuerdo para que ese dinero pues lo usen en equipar hospitales, escuelas, abrir caminos, electrificar colonias, a patrocinar instituciones de readaptación de jóvenes drogadictos, pero también de abrir empresas legales. Durante un tiempo perentorio podemos hacer eso. Eso es lo que yo les llegué a platicar a ellos. Y me dijeron, uno de ellos me dijo, oiga, esto pues yo no le puedo decir nada, porque yo nada más vengo, me mandaron a preguntarle esto, pero lo voy a subir y déjeme lo busco después para ver qué respuesta me dan. Y cuando regresó un día me dijo, ¿les gustó? Y él me dijo, es que nunca nos han hecho un planteamiento de estos. Siempre pues nos arreglamos, ¿de cómo nos va a tocar? No, dice, pues pareció interesante y si eso fuera lo que ocurre en el país, le entramos. Entonces, ¿dónde está? Yo no los busqué, no sé dónde están, no hablé con líderes de cárteles, ni siquiera sé si los que fueron ahí realmente representan a un grupo delictivo, pues ni modo decir, ¿y de cuál vienes? ¿No? Y a ver, traes carta a un oficio donde te dicen que vengas conmigo, pues a ver, por el amor de Dios, seamos serios. Entonces, ahí lo importante para mí en ese foro que fue en la sede del Senado era compartir la idea de que a partir de mi formación profesional, yo tengo 40 años trabajando en temas de seguridad y he contribuido a que se resuelvan problemas en varios lugares en América Latina y he ayudado en México. Y además esa es mi formación académica, tengo una maestría en seguridad e inteligencia estratégica. Entre lo académico y lo práctico me especialicé en terrorismo. ¿Y sabes por qué me especialicé en terrorismo? Porque mi lógica, cuando yo estaba en esa tarea de preparación académica, decía, el que resuelve un tema de terrorismo resuelve todo. Entonces, no estoy hablando como Lili Telles, como Marco Cortés, como Germán Martínez, como Ricardo Anaya, como tantos hombres a lo sin fundamento, pues, sin fundamento. Sé de lo que estoy hablando y lo sostengo. Pero, ¿lo sostendrías al presidente? sí, por supuesto, o sea, no le estoy proponiendo algo. ¿Qué le sostendría al presidente? Que si él llega a ver condiciones ahora, en el corto plazo, para abrirse a la posibilidad del diálogo, que lo haga, que no lo descarte, o sea, no es inmoral, no es inmoral. ¿Se puede en un país en el que han contaminado, envenenado